Hola, buenas tardes. Mira, quería hablarte hoy día de Habacuc, un hombre que se encontraba, un profeta de Dios que se encontraba tal vez como nos encontramos hoy en estos momentos, angustiados, tal vez tristes, tal vez desesperados, tal vez cuántas cosas vienen a nuestra mente por enfermedades, por lo que estamos viviendo en nuestra nación, en nuestro mundo entero. Pero quiero hablarte de este hombre, Habacuc, que un hombre que a pesar de todas las cosas que él estaba viviendo, deja todas las cosas en las manos de Dios. Y yo quiero decirte esto en este día porque todo lo que estamos viviendo está bajo la cobertura de Dios, está bajo las manos de Dios. Este joven profeta se encuentra con un pueblo hostil, un pueblo duro de corazón, un pueblo lleno de iniquidad. En el capítulo 1, versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Él le preguntaba al Señor por qué lo hacía ver tantas cosas, tantas calamidades, y ya no aguantaba más. Dios le respondió que por medio de todas estas cosas que se está viviendo, por lo que él estaba viviendo, que había una respuesta, y una respuesta tal vez no como él esperaba, sino una respuesta diferente. Dios le dice al profeta que él iba a usar a Babilonia para hacer que el pueblo de Dios se arrepintiera. Iba a usar el mismo enemigo para que el pueblo reconociera y se volviera a Dios. Recordemos que ellos se habían apartado de Dios, era un pueblo hostil, era un pueblo que no escuchaba a los profetas, era un pueblo que se había apartado de Dios. Y Dios iba a usar a aquellos mismos babilónicos para que atacaran al pueblo y ellos reconocieran que necesitaban de Dios y se volvieran a humillar y se volvieran hacia Dios porque se habían olvidado de Él. Y cuando el profeta le pregunta al Señor esto, Dios le dice: los mismos enemigos van a hacer que este pueblo se arrepienta. Hoy día podemos ver un enemigo en común que estamos viviendo a través de todo el mundo. Dios trae, o Dios tiene por misericordia, hacernos entender por medio de todas estas cosas que estamos viviendo, que cada uno de nosotros debemos volvernos al Señor. Tal vez este enemigo número uno que tenemos en común a través de todo el mundo, que es el COVID o el coronavirus, nos está haciendo reflexionar a cada uno de nosotros que existe un Dios verdadero, que existe un Dios grande, ya que nos habíamos olvidado de los principios básicos que Dios nos enseñaba. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, hablando de Cristo. ¿Cómo teníamos que ser nosotros? O un ejemplo a seguir. Teníamos que seguir el ejemplo de Jesús, humillarnos a nosotros mismos, pero en estos tiempos nos habíamos encontrado con un evangelio diferente. Ya no se estaba predicando el evangelio en estos tiempos que estamos viviendo, que hemos estado viviendo últimamente. Ya no se estaba predicando el evangelio, sino se estaba predicando más de la prosperidad, de dar, veíamos pastores arrogantes en televisión, pastores que se creían poderosos, que no pensaban en los demás sino en sí mismos, y estábamos cayendo en un evangelio diferente. No se estaba predicando el evangelio de verdad, no se estaba hablando la verdad de Dios, estaba solamente dándole a entender a la gente que si tú sembrabas algo, Dios te iba a bendecir en esto otro. Y hasta el día de hoy vemos canales de televisión que siguen pidiendo plata, que siguen abusando de la gente, y eso es lo que Dios le colmó. Y yo creo que habían hermanos dentro de nosotros, o congregaciones enteras, o pastores verdaderos, que estaban hastiados de todo esto, y también Dios estaba hastiado de todo esto. La culpa no es del mundo, la culpa es de la iglesia, y nos habíamos olvidado del verdadero evangelio, que es tomar la cruz cada día y seguirle, que no significaba que quien tenía un auto mejor, que quien tenía los medios mejor, que quien tenía una iglesia más grande, no, significaba de ganar almas antes que se fueran al infierno. Pero nos habíamos olvidado de esto, y es por eso que yo pienso en estos momentos que Dios mandó esta enfermedad para que nos volviéramos a Dios, de una u otra forma nos volviéramos a Dios. Habacuc en el capítulo 2, versículo 3 dice esto:
Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Que me gustó esta palabra, hermano. Habacuc significa abrazar. Y yo cuando leí esta palabra podía ver que dice aquí Habacuc que aunque la visión tardara, aunque en estos momentos no viéramos nada, aunque en estos momentos los cristianos que son verdaderos no vieran nada, tenemos que abrazar las bendiciones que Dios nos tiene prometido. Dice que aunque la visión tardara, se apresurará al fin. O sea, esto llegará a un final algún día, y aunque tardare, espéralo. Aunque pase lo que pase, debemos esperarnos. Habacuc ya estaba cansado de este mundo, Habacuc estaba cansado de esa ciudad, Habacuc estaba cansado de ese país, y entonces él se abrazó al Señor y le dejó todo en sus manos, y Dios le dijo esto, que es tan grande, aunque la visión tardara, aunque no veas bendición, aunque veas muerte por todos lados, y aunque por un tiempo veas todo esto, más se apresurará hasta el fin, no se demorará mucho, llegará pronto. Y dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Vendrá, hermano, aunque veas que tu familia está con problemas del COVID, se están enfermando todo, no te preocupes, Dios va a traer la bendición. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Estos pastores creídos, estos pastores o gente que tenía grandes condiciones económicas, dice en la Biblia que se orgullece, dice se enorgullece, porque sus almas no son rectas, pero dice en la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Y esto sí que son promesas de Dios, hermano. Más el justo por la fe vivirá. Aunque no tengas nada en tu casa en estos momentos, la bendición va a llegar. Como dice su palabra, va a llegar y no va a tardar. Va a llegar, dice, pero el justo por la fe vivirá. Así que esperemos en el Señor, abracémonos en su promesa. En Proverbios capítulo 10, versículo 6 dice, hay bendición sobre la cabeza del justo. Hay bendición sobre la cabeza del justo. Yo doy gracias a Dios, porque aunque estamos viviendo estos problemas, nada nos ha faltado, porque a los hijos de Dios hay bendición sobre sus cabezas. Y en 1 Pedro 3:9 dice, fuiste llamado para que heredases bendición. Fuiste llamado para que heredases bendición. Hermanos, no fuimos llamados para ser derrotados, sino que aquel que es justo, Dios le va a bendecir. Dice su palabra que fuimos heredados. Dice, fuiste heredado, fuiste llamado para que heredases bendición. No cualquiera es bendecido, pero los hijos de Dios sí. Por causa de esta multitud de pastores y multitud de iglesias que están corrompidas, que se han olvidado del verdadero evangelio, Dios tuvo que mandar esta plaga. Él la permitió. Sí, porque de esta forma muchos aún en televisión se están dando cuenta que necesitan de Dios. Mira el capítulo 3, versículo 17, dice así, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la sierva, y en mi altura me hace andar. ¿Te das cuenta? El profeta termina con estas palabras. Aunque pase todo esto, aunque la higuera no florezca, aunque veamos problemas económicos a nivel de todo el mundo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no veamos grandes cosas, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, en mis alturas me hace andar, en su presencia nos hace andar. Hermano, no nos va a faltar nada, estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Contaba un hermano que era un ladrón que se metió a robar a la casa de una anciana. Cuando saltó la reja, él pasó de noche y vio por medio de la ventana donde se iba a meter una anciana arrodillada, pero llena de sangre, por todo el lugar, su cuerpo, todo, su casa llena de sangre, la habitación que estaba. Así que él salió arrancando porque pensó, dijo, si yo me meto, me van a culpar también de delito, de homicidio y más encima